águilas representan un símbolo universal de majestuosidad y precisión, y Suramérica es el hogar de la más poderosa de todas ellas. En el capítulo de hoy, acompáñenos a conocer a el águila arpía, la reina del dosel. El águila arpía es el ave rapaz más grande de América y la tercera más grande del mundo. Es también la más poderosa. Sus garras, que son más grandes que las de un oso pardo, son lo que le permiten cazar animales que la duplican en peso y tamaño. Presenta una disposición redondeada de las plumas de la cara llamada disco facial, semejante a una parabólica, que le permite captar sonidos por leves que sean dentro del bosque. El doctor Alexander Blanco actualmente está dedicado al estudio de la biología del águila arpía y la conservación de esta especie. También participa activamente en el estudio de la reducción de factores ambientales que ocasionan pérdida de su hábitat. Producto de su trabajo, este destacado científico venezolano recibió en el año 2017 el premio Whitley, conocido también como el Oscar Verde. Sin duda, uno de los mayores y más importantes reconocimientos en el mundo de la conservación. A partir de ahora, el Dr. Blanco compartirá con nosotros parte de los resultados de su investigación. Comienza la búsqueda. A partir de este momento, nos adentramos en el bosque con Alexander y su equipo, en una caminata de varios kilómetros para ubicar el nido donde está el águila arpía y una vez allí, iniciar su posterior estudio. Bueno, ya estamos en el lugar del nido, ya vamos a empezar a hacer todo el trabajo para el marcaje directamente del pichón y bueno, esta va a ser nuestra zona de trabajo. Claro que sí, bueno, vamos a ponernos a trabajar pues. Antes de comenzar el ascenso, Alexander nos muestra todos los dispositivos utilizados para procesar los datos correspondientes al águila que se encuentra en el nido. Bueno, Jack, vamos a colocarte el equipo de escalada. Bueno, Alexander, no te voy a negar que tengo un poquito de nervios, pero vamos. Tranquilo, vamos a subir, este es un reto nuevo y bienvenido a esta extraordinaria aventura que se llama el programa de conservación del águila arpía. Claro que bienvenido. Sí. Bueno, ya estamos listos para empezar a ascender, son alrededor de 52 metros que vamos a subir en el dosel del bosque para estar cerca del pichón del águila arpía. Listo para la aventura, aquí vamos. Eso. Bueno, Alexander, ya estamos aquí a 52 metros de altura más o menos y a punto de capturar el pichón. Háblame, ¿por qué la importancia de realizar este tipo de trabajo? Porque se lleva un montón de esfuerzo, el ascenso, también los padres del pichón pueden ser peligrosos. ¿En qué consiste la importancia de este trabajo que tú realizas? Sí, bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es esta captura de los pichones, sobre todo para garantizar en el futuro la sobrevivencia a través del seguimiento por el marcaje que le hacemos, ya sea la colocación de radios de telemetría y la colocación de anillos de identificación. Entonces, a mayor cantidad de individuos que estamos marcando, mayor es la posibilidad de que haya la sobrevivencia a través del monitoreo. ¿Cuál es la importancia de este animal a nivel ecológico? Si conservamos el águila, conservamos el bosque y conservamos otros elementos importantes de la biodiversidad que interactúan de forma directa y lógicamente la producción de oxígeno. Al conservar el bosque se está conservando oxígeno o se está produciendo oxígeno y por tal motivo nosotros como seres humanos o todos los seres vivos en la Tierra vamos a seguir subsistiendo en nuestro planeta. Claro. Cuéntame un poquito de la historia de este pichón. ¿Hace cuánto tiempo que lo estás monitoreando? Se hizo una primera inspección, el pichón estaba bastante pequeño
y nosotros ya hace una semana venimos para corroborar el tamaño y la posibilidad de poder marcar el pichón. Y está en el momento ideal antes de que vuele para marcarlo. ¿Y cuáles son las principales presas del águila arpía? Bueno, hace muchos años nosotros se consideraba que la arpía era netamente arborícola, cazaba animales del dosel, monos, perezas, cuchicuchi, y otra cantidad. En los últimos años hemos determinado que han modificado sus dietas a animales ya también más terrestres, por ejemplo, cachicamo, lapa, picure, coatí, hasta serpientes hemos podido visualizar en nidos. Ya vas a proceder a capturarlo, supongo. Sí. Ok, ya don Blas, bueno, siempre es el encargado de recibir el pichón y ya nos vamos a ir hasta el sitio para entonces empezar a hacer todo el trabajo. Para devolverlo Lo más pronto posible al nido y ya no lo volvemos a tocar más nunca. Bueno, vamos a tomar esas muestras de una vez. Vamos. Háblame un poquito, Alexander, de qué datos vamos a recoger aquí. Bueno, ahorita primero vamos a hacer la medida, vamos a tomar el peso, aprovechando que está inmovilizado las garras, que es lo más peligroso. Mucha gente cree que es el pico, pero lo más peligroso son las garras, ¿no? Posteriormente, entonces, vamos a hacer las medidas las medidas morfométricas, largo de la cabeza, pico, el cuerpo, la cola, las alas, la envergadura. Después tomamos las muestras biológicas y anillamos, marcamos y ya va a estar listo para volverlo a subir a hacer todas las medidas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplar, es un machito. ¿Cómo puedes determinar que es macho? El tamaño, primero el tamaño, ya hemos visto tantas crías, que este ya seguro es un machito. Él debe estar en un promedio ahorita entre los 4 kilos más o menos. La cara es muy refinada, a diferencia de las hembras son más toscas. Pero entonces, bueno, vamos a empezar a hacer las mediciones. Una vez en tierra, Alexander, con la colaboración de don Blas, procede a hacer las mediciones del individuo en el área de trabajo. Vamos a medir ahora el largo total. Ok, ala cerrada. Ok, el largo de pico sin narina. Con
esta pequeña muestra nosotros podemos hacer estudios de genética y podemos tomar también para estudios metabólicos y de química sanguínea. Y bueno, continuamos explorando maravillas con Río Verde. A continuación, se deja de nuevo al pichón en el nido para que recupere su libertad. El bosque nativo de la Reserva Forestal de Imataca, declarada así en el año de 1961, es insustituible debido a su diversidad biológica. Esta reserva es una de las fronteras forestales más importantes del trópico. Estos bosques, por su alta fragilidad ecológica, se sitúan en la categoría de bosques en peligro de desaparecer. Talarlos es prácticamente perderlos para siempre. Cortar el bosque natural para convertirlo en madera, acerrín y algunas barras de oro, sacrificando el resto de las especies asociadas que conviven en él, es un crimen ecológico. Imataca, ser vivo, lleno de energía, es también reserva cultural y sagrada, hábitat de pueblos indígenas y patrimonio natural de todos los venezolanos. Tan importante como las especies silvestres que se pretende conservar son las personas que se involucran en esta labor. De manera que regresando de nuestra expedición al bosque primario donde habita esta majestuosa ave, nos ha abierto las puertas de su casa una persona muy especial, Blas Chacares, quien es coordinador de campo del programa de conservación del águila arpía y quien inusitadamente había jurado matarlas a todas y era un enemigo de estas aves. Blas, bienvenido a Explorando Maravillas y cuéntame por qué considerabas a las águilas tus enemigas. Fue algo muy... como pasan las cosas, pues. En el campo con otros muchachos, una vez estábamos en un sembradío y por coincidencia llegó un águila. Yo no la conocía, en ese tiempo no la conocía. Y el águila se había parado en un tronco y me mandaron a buscar, el dueño de la parte de la sembradía donde estábamos, me mandó a buscar la escopeta. Yo fui, la busqué, corriendo, vino y la disparó. El águila cayó al suelo. Yo fui y la agarré para verla, pero el águila todavía estaba viva. La amarré con un bejuco por la pata, la llevé y la dejé amarrada para cuando termináramos de sembrar, me la llevaba a la casa para que un gallo la matara, un gallo de pelea. Seguimos sembrando, fuimos, vinimos y eso. El animal pasó el golpe. Y en un momento que yo venía, el águila me atacó. Yo quise darle con la vara con que sembramos, quise darle, que no me dio tiempo. Y el águila me agarró aquí, tengo las marcas. Yo le agarré una pata y ella me agarró aquí. Batallamos, dimos vueltas en todo eso hasta que logré dominarla. Vinieron los hermanos míos que estaban en otro señor, hubo que sacrificarla, le picaron la pata, me trajeron al hospital y el médico me despegó la pata ahí. Esa vez yo juré que águila que encontrara la iba a matar. ¿Aun cuando fuiste tú el que provocó la situación? Claro, pero sin ninguna experiencia Claro, y eso. claro. Todo el tiempo les echaba las culpas. Dije que yo sabía dónde había un águila. Alexander inmediatamente se dirigió aquí. No, me buscó, preguntó por mí, hasta que me ubicó, tenía mi terreno y allá me conoció. Sí, le comenté la cosa. Me convidó a venir a marcar, yo le dije, no vale, yo con ese animalito no quiero trato. El hombre me convenció. Las tuve en mis manos. Me di cuenta de verdad, el animal hizo contacto conmigo directo y nos veíamos como que éramos familia, pues.
fue lo que yo sentía del animal. Y desde ese momento me di cuenta la importancia que tenía el águila. Ahora, veo que tienes una aquí en cautiverio. Muchas personas están en contra de mantener estos animales en cautiverio. Cuéntame a mí, y para que todos los que miran Explorando Maravillas lo sepan, ¿por qué esta águila está aquí? En el delta atraparon el animal para traficar con ella, ¿ves? Pero gracias al doctor Alexander Blanco tenemos ya muchos contactos, muchos amigos por donde quiera. De por allá una persona que trabaja con turismo lo llamó, le dijo que había un águila, que tenían águilas. Él se dirigió con una comisión de la Guardería Ambiental que nos dan mucho apoyo y lograron rescatar el águila. ¿Y el águila podrá volver alguna vez a su entorno natural? La tenían en recuperación, ya el animal, como lo ves, está bien preparado, ya está lista para liberarla. Creo que de aquí durante de unos 25 a 30 días ya la liberamos. Y esa es la idea, pues, de volverla a ver en su hábitat natural, liberarla sana, salva, que es lo que ahora me llena de satisfacción, verla sana, trabajar con ella y sentirme orgulloso del trabajo que yo hago. ¿Por qué considera Blas Chacares que las águilas arpías deben ser preservadas? Cuidando las águilas, cuidamos el bosque, cuidamos los ríos y cuidamos otras cosas que debemos de cuidar. Aquí lo vieron, un antiguo cazador que incluso desarrolló odio hacia estos animales, hoy en día se ha convertido en uno de sus principales abogados, cuidadores y conservadores. ¿Tú crees que el águila arpía podría convertirse en un símbolo para que esta comunidad se aboque a su conservación y logre crear una actividad sustentable de ecoturismo? Es a donde nosotros siempre hemos querido llegar. Y el trabajo que hemos venido haciendo, hemos involucrado a muchas personas de las comunidades, de los campos. Si no trabajamos en conjunto con otras personas, yo diría que el trabajo avanza muy poco. Bueno, y esta águila que mantiene el señor Blas aquí en cautiverio se llama Orinoquia, me ha contado él. ¿Cuál sería la fecha para la devolución de Orinoquia a su ambiente natural? De aquí a un mes exacto. ¿Y sería posible que yo llevara a todas las personas que miran Explorando Maravillas a esa liberación? Para mí sería un orgullo de que todas las personas de Río Verde, más las personas que nos acompañan, compañeros que se han entregado al grupo, ese día de esa liberación va a ser algo espectacular. Para mí va a ser un poco de tristeza porque ya es un año. Como una hija tuya. Es como mi hija. Pero bueno, como te digo, sería un orgullo de que todo tu equipo participaría a esa liberación. Bueno, Blas, te confieso que de verdad me estaba muriendo por asistir a la liberación. Tanto ellos como yo te vamos a acompañar ese día a dejar el águila en su ambiente natural. Bueno, Blas, muchísimas gracias por esta historia tan gratificante que me has contado y te prometo que allí estaremos el día de la liberación cuando el águila retorne a su entorno natural. Espero que así sea. Claro que sí.